Muy buenos días a todos. Son las 10 de la mañana en punto del día 3 de septiembre del 2020. Por respeto a los panelistas y a los espectadores, damos inicio a este webinar totalmente gratuito. Me presento, mi nombre es Iván López y es un gusto saludarlos a todos ustedes. El día de hoy traemos para todos ustedes un tema sumamente importante acerca de las reglas generales de comercio exterior para 2020 publicadas el pasado 30 de junio del 2020, así como la primera resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior para el 2020, publicadas el pasado 24 de julio. Ambas publicaciones realizadas a través del Diario Oficial de la Federación. Para su consulta pueden verlas sin problema, es de consulta pública. La intención de este webinar es dar a conocer las modificaciones que de alguna manera sufrieron las reglas generales de comercio exterior, publicadas en años anteriores, con las actualizaciones que se han realizado y publicado en este año. Por tanto, si estás interesado en saber qué se adicionó, modificó, eliminó de las reglas generales de comercio exterior atrasadas, estás en el lugar correcto. Si quieres saber de qué manera repercuten las actualizaciones a las reglas generales de comercio exterior para 2020 en las operaciones de tu empresa, este webinar es para ti. Los temas que serán tratados en este webinar son los siguientes. Como primer número, modificaciones generales a la versión 2020. En segundo lugar, tenemos disposiciones para la operación de la agencia aduanal. Y en tercer lugar, tenemos cambios a los beneficios para las empresas con certificación en IVA, EIEPS, OEA y socio comercial certificado. Para este webinar nos acompañan 4 expertas que son nuestras panelistas. Tenemos a la licenciada Bárbara Tello, quien es licenciada en Derecho por las Universidades Autónomas de Querétaro de Madrid. Cuenta con estudios de posgrado en la especialidad de Derecho Constitucional y Amparo. Su práctica profesional se ha desarrollado en áreas de litigio, consultoría, auditoría y estrategia en materia aduanera, logística y comercio exterior. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Mayra Ramírez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Derecho Fiscal y amplia experiencia en las ramas corporativa, fiscal, propiedad intelectual y aduanal. Su práctica está enfocada en los agentes de carga, en la logística del transporte internacional y comercio exterior en nuestro país. También nos acompaña el día de hoy la licenciada Tania Barrera, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en las áreas de asesoría y litigio en las ramas de Derecho Mercantil, propiedad intelectual, aduanal, comercio exterior y trámites relacionados con COFEPRIS. Por último, pero no menos importante, se encuentra con nosotros la licenciada Carla Rico, quien es licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad Politécnica de Querétaro y futura maestra en Logística y Gestión Internacional, con más de 3 años de experiencia en comercio exterior, en operaciones, auditoría y gestión de diversos trámites ante SAT y Secretaría de Economía. Ahora bien, para llevar a cabo este webinar, la dinámica será la siguiente. Como primer número, cada una de nuestras panelistas expondrá su tema. Como siguiente número, ustedes podrán realizar sus preguntas a través del chat durante el desarrollo de la participación de cada una de nuestras ponentes. Estas podrán ser respondidas minutos antes de concluir con el webinar. Habrá un espacio de 15 minutos para atender sus inquietudes y si el tiempo nos gana, con gusto les enviaremos nuestra respuesta a sus dudas a través de los correos electrónicos que hayan proporcionado al momento de su inscripción a este webinar. Bien, pues en este acto le cedo la palabra a Bárbara Tello, quien nos dará una breve introducción de lo que son las reglas generales de comercio exterior. Muchas gracias, Iván, y gracias a todos los que nos acompañan y que nos dan un ratito de su tiempo para actualizarse en este tema que para nosotros es tan importante. Las reglas generales de comercio exterior son los lineamientos que emite la autoridad aduanera y el gobierno federal para determinar cómo, cuándo, dónde y con quién debes llevar a cabo tu operación aduanera. Por eso es tan importante estar al pendiente de estos detalles finos y de los cambios que siempre están sucediendo. Como ya lo dijo Iván, el 24 de julio de este año tuvimos cambios de reglas, se publicaron la versión 2020
y no había pasado ni un mes, no nos habían dejado descansar cuando ya se había publicado la primera modificación a estas reglas 2020. Entonces, haciendo un análisis de todos los cambios, que son bastantes, los hemos agrupado, como ya platicó Iván, en tres grandes rubros, ¿no? Las modificaciones generales, las disposiciones que afectan a la operación de la agencia aduanal y los tan controvertidos cambios en los beneficios para las empresas certificadas en IVA y EPS. Como ustedes ya saben, pues no traemos buenas noticias. Pudiéramos decir que esta nueva versión de las reglas 2020 vino a afectar a las empresas certificadas, pues porque sí les quitó muchísimos beneficios. Esto no quiere decir que no podamos sacar provecho conociendo y sabiendo operar y optimizar programas de comercio y certificaciones. De eso hablaremos más adelante. Pero pues sin más, Iván, creo que ya lo dijiste todo muy claramente. Si quieres, empezamos con Tania, me parece, con el primer rubro que es modificaciones generales a la versión 2020. Estás en mute, Tania. Buenos días a todos, les agradecemos su asistencia a este webinar. Bueno, de las primeras modificaciones realizadas a estas reglas generales de comercio exterior en la versión 2020, nos encontramos que en la regla 113 se eliminó, esta regla establecía los documentos que podían fungir como identificaciones oficiales y o comprobantes fiscales. Sin embargo, su contenido no fue eliminado por completo, solamente pasó al anexo de estas reglas en su primer párrafo y por lo tanto pues ya deja de estar en reglas para pasar a un anexo. Cabe mencionar que en esta nueva versión 2020, la regla 113 hace referencia a que todo el ámbito de comercio exterior y temas fiscales deberán llevarse a cabo conforme a los criterios establecidos en el anexo 5. En este anexo 5 pues están criterios como pues la donación de mercancías al fisco federal o el inicio del cómputo para el retorno de mercancías para el retorno de mercancías importadas temporalmente, entre otros que se podrán encontrar consultando dicho anexo. Gracias, licenciada Tania. Licenciada Bárbara, por favor. Gracias, Iván. También tenemos nuevas causales de suspensión en los padrones de importadores de sectores específicos y de exportadores sectorial también, según corresponda. Ya teníamos 45 causales de suspensión. Estas nuevas reglas vienen a modificar, ampliando 2 de las causales ya existentes y aumentar a la causal número 46. El cambio consiste, el primero de los cambios es la fracción segunda de esta regla 113, que dice, quien no tenga registrado sus medios de contacto en buzón tributario puede ser sujeto a una causal de suspensión de padrón. Ahora la regla lo complementa diciendo quien no tenga registro o actualización de sus medios de contacto. Dicho en otras palabras, si no tienes tu correo electrónico vigente, si tu contador cambió y llegó otro, pero no hiciste la actualización ante el SAT, estás encuadrando en una causal de suspensión de padrón. Esto es gravísimo, porque la verdad es que pasa día con día más de lo que pensamos en las empresas, ¿no? Es un olvido, una falla de comunicación, un descuido pequeño, pero que redunda en una consecuencia gravísima. Viene a detener toda tu operación de comercio exterior. Otra causal, perdón, que se modificó es la de la fracción séptima, para decir que quien no presente el aviso de apertura y cierre de los establecimientos en donde almacena mercancías de comercio exterior o que utilice para el desempeño de sus funciones, también va a encuadrar en esta causal de suspensión. Entonces, importantísimo presentar todos tus avisos al SAT en tiempo. Y se adiciona una nueva causal, la número 46. Esta dice que cuando la autoridad detecte
que al momento de solicitar algún trámite relacionado con tus padrones, sea el general, sean los específicos, sea el de exportadores sectorial, presentes información falsa o meramente con datos inexactos, será sujeto a una posible suspensión de padrón. Ten cuidado con todos tus datos generales de la empresa, con los procesos que ahí compartes, con tu información fiscal, con la información relacionada con tu operación para poder solicitar estos padrones. Porque por algún dato, ya no digas tu falso, sino inexacto, puedes encuadrar en esta nueva causal de suspensión de tus padrones. Gracias, licenciada Bárbara. Licenciada Mayra, ¿nos puede apoyar con la regla 1.1.10, por favor? Sí, claro. Muchas gracias, Iván, y bienvenidos a todos. En específico, yo les voy a hablar un poquito de los cambios que tuvo la anterior regla 1.1.10, que ahora pasa a ser la 1.1.9, que se refiere específicamente cuando alguna persona, obviamente interesada y que pueda solicitarlo, quiera obtener la información de los pedimentos de importación o copia certificada de los mismos. Anteriormente, para solicitar la información, se hacía a través del portal del SAT, obviamente cumpliendo con tu, ingresando tu firma, tu contraseña y validando tu identidad. Ahora, lo que prevé la regla 1.1.9 es que esta consulta sea en específico, o sea, identifica a las personas que podrán solicitar dicha consulta. En este caso, los agentes aduanales, las agencias aduanales, los importadores e importadores, claro, las empresas navieras, las empresas transportistas, las empresas ferroviarias, entre algunos otros, pero es muy limitado los actores que podrán solicitar dicha información. Además, lo que viene a cambiar es que con base en temas tecnológicos y que el SAT está tratando de tener a disposición de los contribuyentes la información con la mayor rapidez posible, entonces ahora solamente habrá que solicitar un usuario y contraseña para acceder al SOIA, que es el Sistema de Operaciones Integral Aduanero. Entonces, si tú estás interesado en obtener la glosa de tus pedimentos, la información completa que puede, o sea, desde el número de pedimento, tipo de operación, la aduana o sección aduanera, etcétera, pues puedes hacer esta solicitud a través de la ventanilla digital y pedir que te autoricen para obtener tanto la información de tus pedimentos como copias certificadas. Gracias, licenciada Mayra. Ahora la licenciada Carla Rico nos hablará de dos cambios en dos reglas muy importantes. Por favor, licenciada Carla. Gracias. Muy buen día a todos. En este caso decidimos agrupar en este punto a dos reglas porque someramente hablan de lo mismo. Como nos hemos dado cuenta durante otras versiones de reglas y de leyes, pues la autoridad lo que quiere es que tú mismo le indiques cualquier dato inexacto que tengas en tus operaciones, y en este cambio que se tiene para estas dos reglas no es la excepción. La primera regla, que es la 242, habla sobre la autorización que tienen algunas empresas para importar o exportar mercancías en un lugar distinto al autorizado. Esta modificación se prevé para las empresas que importan o exportan hidrocarburos. En esta regla se prevé 3 procedimientos, obviamente uno para importación, otro para exportación y el último para tránsito internacional. Sin embargo, este cambio que te voy a comentar en un momento solamente se prevé para importación y para tránsito internacional. Anteriormente, en el inciso C de esta regla, se prevía que las mercancías que tuvieran una diferencia mayor al 2%
en el declarado en el pedimento en cuanto al peso, en el peso que se tuviera en el certificado de peso y volumen, y en lo que sus sistemas de registro, de control que obtuvieran estas empresas difirieran, como ya lo comenté, arriba del 2%, se debería de hacer una rectificación a ese pedimento dentro de los 10 días hábiles siguientes. Sin embargo, este porcentaje del 2% se cambia y por ejemplo, para las empresas que importen o exporten aceites de petróleo, aceites crudos de petróleo y cualquier otro hidrocarburo, disminuye este porcentaje al 0.5%. Es decir, si tu mercancía pesa, hay una diferencia del 0.6%, pues tienes que realizar una rectificación a ese pedimento para cuadrar las cantidades que tengas en todos estos documentos y sistemas que ya comenté. Ahora, en cuanto vea las mercancías, por ejemplo, para propano y gas natural, se prevé ya un porcentaje del 1% y deja estipulado esta regla que para cualquier otra mercancía se deja el 2% que anteriormente se tenía, ¿no? Lo anterior que te acabo de comentar aplica lo mismo para las operaciones de tránsito internacional en estos mismos porcentajes. Y quiero que por favor tomes los porcentajes que te acabo de dar y ahora los vamos a aplicar a la regla 243. La regla 243 te habla de las importaciones, exportaciones que se hagan por tuberías y por conductos. Y de igual manera aplica los porcentajes del 0.5% para aceites de petróleo, sean crudos o no, del 1% para gas natural y propano y 2% para las demás. En este caso, la regla siempre ha establecido que en caso de que se llegue igual a tener una diferencia mayor a estos porcentajes que te comento, pues deberá de hacerse un pedimento de rectificación durante los 30 días hábiles que se haya realizado la operación. Gracias, licenciada Carla. Licenciada Tania, por favor, sus comentarios respecto a la regla 6.1.1. Bueno, pues este cambio a la regla 6.1.1 es muy importante, ya que anteriormente en las versiones 2019 y atrás se estipulaba que en el último párrafo que podías realizar la rectificación del pedimento por inexacta clasificación arancelaria, siempre y cuando en facultades de comprobación tuvieras un documento emitido por alguna autoridad en el que se reflejara la correcta fracción arancelaria. Ahora, en esta versión 2020 se eliminó ese último párrafo, por lo que a partir de la publicación de las reglas y de la entrada en vigor, ya se tendrá que solicitar ante la autoridad una autorización para rectificar pedimentos cuando sea por clasificación arancelaria, aun cuando cuentes con el documento o la resolución que te indique la correcta fracción arancelaria. Creemos que esto es un cambio importante y que puede repercutir mucho en la operación aduanera, pues en caso de que un embarque sea detenido, pues el proceso de liberación va a ser un poco más tardado, ya que para poder rectificar tu pedimento vas a tener que contar con el oficio de autorización por parte de las autoridades. Además es contradictorio, ¿no, Tania? Porque si es la propia autoridad la que te está señalando una fracción diferente, ¿cómo le vas a pedir permiso a la autoridad para rectificar? Es correcto. Es una controversia porque pues la misma autoridad es la que te está dando la correcta clasificación y a pesar de todo vas a tener que acudir a solicitar la autorización para tú poder rectificar tu pedimento y pues autocorregirte en tu situación fiscal. Y al final son tiempos y costos en aduana. En fin. Claro. Gracias a ambas. A todos los espectadores les recuerdo que aún están en tiempo de hacer las preguntas que tengan respecto a los comentarios que hasta el momento han hecho nuestras panelistas.
Y pasamos al tercer tema, que es disposiciones para la operación de la agencia aduanal. Licenciada Bárbara, por favor. Ok. Hubieron varios cambios. Todavía creemos nosotros que faltan aterrizarlos. Todavía no nos dice bien la autoridad, no nos habla de plazos específicos y no nos habla de muchos detalles que siguen quedando en el aire. Pero aquí algunas de las modificaciones más relevantes. La regla 1.12.2, que es la primera que tenemos aquí en el cuadrito, se modifica para permitir que una agencia aduanal autorizada pueda solicitar la incorporación de un nuevo agente aduanal a esa sociedad civil, siempre que cumpla con una ficha de trámite, que es la 31LA del anexo 1A de las reglas versión 2020. Esta solicitud y este trámite en realidad es bastante sencillo. Tiene un tiempo de resolución máxima de 3 meses y creo yo que solo tiene una regla fundamental, que es que la solicitud la presentes en el mes siguiente, está pasando el tren, en el mes siguiente al momento en que protocolices la incorporación de ese agente aduanal a tu sociedad civil. Por lo demás, realmente es un escrito libre en el que el representante legal de la agencia aduanal hace la solicitud. Debe de adjuntar el acta constitutiva y debe de adjuntar los protocolos que hayan seguido a esa acta constitutiva, en especial donde se incorpore el nuevo agente aduanal. Se presenta ante la caja, se deben mencionar los datos de los mandatarios, dependientes o empleados del nuevo agente aduanal y pues en 3 meses la autoridad debería de responder. O de requerir, si te hace un requerimiento, tienes 10 días hábiles para solventarlo. Muchas gracias, licenciada Bárbara. Licenciada Tania, su opinión respecto a la regla 1.12.3, por favor. Bueno, pues en relación con lo que comenta la licenciada Bárbara, ya una vez que se incorpora el agente aduanal a una agencia aduanal autorizada, ¿qué pasa con la activación de operaciones de esa patente o de ese agente que se incorporó a la agencia autorizada? Bueno, pues una vez que tú recibes tu oficio de autorización para incorporarte a la agencia aduanal, tienes el plazo de 10 días para terminar con todas las operaciones de comercio exterior que te fueron conferidas como agente aduanal. En ese plazo tendrás que terminarlas todos tus despachos aduaneros que tengas pendiente y obviamente las autoridades van a conciliar contigo para que esos trámites sean lo más rápido que se pueda. Una vez terminadas tus operaciones dentro de esos 10 días, justamente dentro de ese mismo plazo, tú tendrás que dar un aviso a la caja en términos de la ficha de trámite 15LA, en la cual vas a manifestar que todas tus operaciones de comercio exterior terminaron y que cuentas con los recursos indispensables para iniciar a operar con la agencia aduanal autorizada. En caso de que el agente aduanal no pueda terminar las operaciones de comercio exterior que le fueron conferidas dentro del plazo de esos 10 días, por única ocasión podrá solicitar de igual forma ante la caja una prórroga y esta prórroga será mediante escrito libre en la cual sustente por qué no ha podido terminar con sus despachos aduaneros y que se le otorgue una prórroga para poderlos terminar. Es importante mencionarles que la regla 1.12.3 antes hacía referencia al aviso de fallecimiento de la agencia aduanal. Sin embargo, no es que se haya eliminado esta regla, solamente pasó a la regla 1.4.8, por lo que ahí podrán encontrar todo su contenido. Muy interesante. Muchísimas gracias, licenciada Tania. Licenciada Mayra, ¿tiene algo que decir al respecto? En relación a las modificaciones a la regla 1.12.4, anteriormente nos hablaba de las formas de realizar el pago de los servicios a la agencia aduanal. Actualmente, como parte de los cambios a nuevas reglas para la figura de la agencia aduanal, pues nos habla de la forma en que se pueden integrar los mandatarios que operaban con un agente aduanal, que se va a integrar a una agencia aduanal, para que estos mandatarios ahora pasen también a formar parte de la agencia aduanal. Me explico un poco más. Primero que nada, como saben, ahora la agencia aduanal será, además del agente aduanal, pues la persona moral facultada para promover
promover el despacho aduanero por cuenta de otros. Entonces, el mandatario deberá contar con una relación laboral con la agencia aduanal y cumplir con los requisitos de la ficha de trámite 35 LA. Entre ellos, los más importantes debe manifestar la patente del agente aduanal con el cual operaba, el número de autorización de la agencia aduanal con la que va a operar y, muy importante, el poder que se le otorgue tanto por la agencia aduanal como por parte de la agencia aduanal. Entonces, también otro de los puntos a resaltar de esta regla es que el mandatario no va a poder trabajar para dos agencias aduanales simultáneamente, sino que solamente podrá hacerlo para una y en una sola aduana correspondiente. Además, cualquier acto del mandatario dentro del despacho aduanero de mercancías o el reconocimiento será imputable tanto a la agencia aduanal como al agente aduanal. Esto es, como en el pedimento se van a señalar tanto el número de autorización de la agencia aduanal como el número de patente del agente aduanal con el cual está realizando el despacho de las mercancías, pues entonces los actos del mandatario serán imputables a ambas, tanto a la persona moral como a la persona física agente aduanal. Y también otro de los cambios que prevé esta regla, o más bien que implementa esta regla, es que se le dará al mandatario el certificado digital o la e-firma del agente aduanal para que pueda realizar las operaciones de despacho y trámite de los pedimentos de importación o exportación correspondientes. Entonces, me parece que es una regla que trae un poco, aterriza un poco la figura del mandatario porque pasa a ser integrante de la agencia aduanal y que seguramente estaremos explorando en los próximos meses para las agencias aduanales que así lo requieran. Gracias, licenciada Mayra. Licenciada Carla Rico, por favor, sus comentarios respecto a las reglas subsecuente 1.12.5, por favor. Gracias. En la versión 2019, pues teníamos que esta regla hablaba sobre la constitución, incorporación o desincorporación de los agentes aduanales a la propia agencia aduanal. Ahora en la versión 2020, pues esta regla nos habla para hacer el trámite de la designación de aspirante de agente aduanal en la agencia aduanal. Esta regla prevé el supuesto de que cuando el agente aduanal que haya promovido la solicitud de autorización para conformar la agencia aduanal ante la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, que es la Caja, por motivos ya sea de retiro de incapacidad o que el agente aduanal haya fallecido, en el plazo en el que todavía la Caja no hubiera dado una resolución favorable para la constitución de la agencia aduanal, lo que se debe hacer en este caso es que los agentes aduanales socios de esa agencia deberán ratificar y confirmar por medio de la ficha trámite 17 LA de las Reglas Generales de Comercio Exterior ante la Caja que continúan con el interés de seguir conformando pues esta agencia aduanal. Ahora, ¿qué pasa con el aspirante, el que va a obtener la patente que haya dejado el agente aduanal, que se haya retirado? Pues bien, dentro de los mandatarios de esa agencia aduanal que estaba en trámite, y una vez ratificado el interés de todos los socios e interesados de la agencia en continuar para obtener dicha autorización, pues se podrá elegir entre los mandatarios y los demás socios de esta agencia a 2 aspirantes para el concurso que estaría efectuando la Caja. Obviamente la Caja tendrá que evaluarlos y revisar cuál de esos 2 aspirantes cumple con los requisitos exigidos para obtener la patente de ese agente aduanal que se retiró. Gracias, licenciada Carla. Licenciada Tania, sus comentarios, por favor. Bueno, pues ya entrando en el tema de toda la agencia aduanal,
¿Qué puede pasar si un agente aduanal se quiere desincorporar de una agencia aduanal autorizada? Bueno, pues la regla 1.12.6 nos permite que un agente aduanal que ya no quiera pertenecer a esa agencia aduanal se desincorpore. Esto se tiene que hacer a través de una solicitud en términos de la ficha de trámite 32LA, que es nada más ni nada menos que presentar un escrito libre en el cual se señala el número de patente, el número de autorización y se adjunta el documento por el cual se acredite que el agente aduanal se separó de la sociedad civil. Esta solicitud se debe de ingresar a los 15 días posteriores de que el agente aduanal se separó corporativamente de la agencia aduanal, es decir, que se haya celebrado el acta de asamblea por el cual él ya decide no encontrarse en esa agencia aduanal. Y pues los requisitos que nos pide dicha solicitud son pues los que casi siempre el SAT nos pide, que es estar activo en el RFC, contar con una e-firma vigente y estar al cumplimiento de tus obligaciones fiscales. A este escrito, la autoridad tiene un plazo de 3 meses para darte una respuesta y pues en caso de que no te dé respuesta dentro de ese periodo, pues entenderá que la solicitud fue denegada. Si la solicitud fue procedente para la desincorporación de ese agente aduanal de la agencia, lo que se tiene que realizar pues es la reactivación de su patente. ¿Y esto cómo se realiza? De igual forma se realiza por medio de un escrito libre ante la caja en el cual vas a proporcionar los documentos con los cuales acredites que ya te desincorporaste de la agencia aduanal, es decir, pues el oficio por el cual se te autoriza la desincorporación y 2, el acta por el cual se acredita que tú ya no perteneces a esa sociedad civil. Posteriormente a esto se volverá a activar en el sistema electrónico aduanero pues la patente del agente aduanal y él podrá operar como antes de haberse incorporado a una agencia aduanal autorizada. Gracias, licenciada Tania, por su aportación. Licenciada Bárbara, ¿tiene algo? ¿De cuáles son? ¿Sí me escuchó? Sí. Nos habla de cuáles son los requisitos para obtener la autorización de agencia aduanal. Ese artículo no ha cambiado. Lo que esta regla viene a hacer, la 1.12.7, es darnos algunas definiciones para aclarar este artículo. Algunos de los requisitos que ya conocíamos desde hace tiempo son, por ejemplo, estar constituido como sociedad civil, con cláusula de exclusión de extranjeros, estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales, no tener iniciado ningún procedimiento de suspensión o cancelación de patente, etc. Dentro de los requisitos que atañen al acta constitutiva de la sociedad civil, ahí se establece que debe de acreditar contar con un activo fijo permanente de por lo menos 500,000 pesos. Esta nueva regla se modifica para decirnos qué se entiende por activo fijo y no es otra cosa que los bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para dar cumplimiento a su objeto social. Es decir, todos aquellos bienes que se necesitan para el funcionamiento de la empresa y que no se van a vender. Por ejemplo, inmuebles, maquinaria, mobiliario de oficina, etc. En ese mismo sentido, esta nueva regla, 1.12.7, nos dice, de igual manera, en tu acta constitutiva debes prever mecanismos establecidos a garantizar mejores prácticas corporativas. La regla lo aclara y nos dice, se entiende por mejores prácticas corporativas todos aquellos procesos, sistemas y metodología que ayuden a garantizar tres cosas. La institucionalización de la agencia, la transparencia de la sociedad y de la forma en cómo rinde cuentas y los procedimientos de sucesión que sean confiables y que sean permanentes. Es justo de lo que acaba de hablar Carla, pero aquí nos lo ponen además como un requisito que tú debes de prever en tu acta constitutiva. Y por último, esta misma regla, el artículo 167 de la ley aduanera dice que debes de asegurar, de igual manera en estatutos, un modelo de gobierno de sociedad que contribuya al cumplimiento de su objeto. La regla nos dice, y por modelo de gobierno debes de entender
todos aquellos mecanismos, garantías o procesos que tiendan a asegurar que las relaciones entre la dirección general y los empleados, o entre el consejo de administración y los accionistas, o entre todas las personas que acabo de mencionar y los terceros interesados, sean eficientes, sean transparentes y sean efectivos. No te dice qué procesos incorpores, ni qué sistemas tomes en cuenta, ni qué metodología debas de seguir, pero sí te pide como requisito que cuentes con estos mecanismos de transparencia. Gracias, licenciada Bárbara. Licenciada Mayra, por favor, sus aportaciones. Gracias, Iván. Sí, bueno, dentro de este capítulo amplio de las reglas 1.12 que se refieren específico a la agencia aduanal, pues también nos viene a aclarar un poco las reglas que los montos de las operaciones de las que debe ocuparse una agencia aduanal. En este caso, pues son 2 puntos a considerar muy sencillos. Para las operaciones de importación y exportación, pues el monto de la operación en sí no podrá exceder de $3,000 o su equivalente en pesos mexicanos. Y para las empresas que tienen autorización como empresas de la frontera, recordemos que este tipo de empresas son aquellas que se encuentran dentro de la franja o región fronteriza y que tienen el permiso para importar mercancía con arancel preferencial, debido a que dicha mercancía la van a destinar o a almacenarse o a venderse dentro de esa misma región. Entonces, para este tipo de empresas, la regla 1.12.10 prevé que el monto de las operaciones de las que debe ocuparse la agencia aduanal no podrá exceder de $5,000 o su equivalente en pesos mexicanos, siempre y cuando en el pedimento se utilice un pedimento simplificado y no se haga la clasificación arancelaria de mercancías. Esto debido a que, como lo mencioné anteriormente, este tipo de empresas cuentan con un permiso especial y facilidades debido a que el almacenaje y la venta de sus mercancías solamente se realiza en la región y franja fronteriza del país. Gracias, licenciada Mayra. Con esto damos por concluido el segundo tema. Abrimos el tercer tema, que es cambios a los beneficios para las empresas con certificación en IVA, IEPS, OEA y socio comercial certificado. Licenciada Carla, ¿podría hablarnos un poco sobre esto, por favor? Claro que sí, muchas gracias. Pues, primeramente en la regla 711, que habla sobre los requisitos generales que el esquema como tal de certificación de empresas debe de cumplir, más allá de los específicos que vengan en otras reglas, de acuerdo a cada modalidad, pues tenemos el pago de derechos. El pago de derechos siempre ha existido. En su inciso M del artículo 40 de la Ley Federal de Derechos. Asimismo, quiero hacer mención que en su redacción también siempre se ha tenido que este pago de derechos deberá de realizarse de manera anual. Sin embargo, quiero hacer la precisión que la modificación a esta regla, antes se encontraba el pago de derechos en las reglas con requisitos específicos para cada modalidad, ahora sube a esta regla de requisitos generales para todo el esquema de certificación. Bien, continuando con que el pago de derechos se debe de hacer de manera anual, esta modificación que les comento a la regla 711 se prevé en la publicación de la primera resolución de modificaciones a la regla. Enseguida de esta publicación, la ACAJASE emite una nota informativa respecto a este tema. Toda vez que muchas empresas realizaban el pago, ya sea al momento de solicitar por primera vez su registro en el esquema de certificación y hasta que se requiriera su renovación, cuando, como les acabo de comentar, el artículo 40 siempre ha sido muy claro que el pago debe de ser anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si AS Consultores tuvo
su registro en el año del 2018 como socio comercial certificado, en el 2018 debió de haber hecho un pago de derechos para obtener la certificación como requisito. Ahora, en el 2019, a ese consultorio debió de haber hecho otro pago de derechos por mantener su registro. Y bien, en el 2020, que le toca la renovación, hacer igualmente este pago. Sin embargo, pues muchas empresas no lo realizaban así. Esta nota informativa que les comento también menciona que todas las empresas registradas en el esquema de certificación que no hubieran efectuado el pago en la mecánica que les acabo de explicar, que deban algunos pagos de esos años, deberán de efectuarlo ya con recargos y actualizaciones a la fecha. ¿Por qué? Porque el requerir el pago ya también se convierte en un requisito y en un requerimiento por parte del esquema de certificación de empresas. Este requisito o este requerimiento se adiciona a la regla 722 que habla de todos los requerimientos en el esquema de certificación. Gracias, licenciada Carla. Licenciada Bárbara. ¿Puedes cambiar el slide, Iván? Sí, claro. Ok. Otro cambio importante, y este considero que es positivo, es, ahorita vamos a hablar de los que son negativos, pero bueno, este es positivo. Se añade la posibilidad de que los depósitos fiscales obtengan la certificación en modalidad socio comercial certificado. Es decir, ya teníamos a los transportistas ferroviarios, a los agentes aduanales, a las empresas de paquetería y mensajería y a los recintos fiscalizados, y entonces ahora esta opción se abre también para abarcar a los almacenes generales de depósito. ¿Qué tienes que hacer si eres almacén general de depósito y quieres certificarte? Tienes que cumplir con todos los requisitos que atañen a los rubros que acabo de mencionar ahorita, y además tú tienes 3 específicos. Número 1, que cuentes con tu autorización vigente, obviamente, para poder prestar este servicio de almacenar mercancías en régimen de depósito fiscal. Número 2, que hayas prestado este servicio por lo menos durante 2 años previos a la solicitud de tu certificación. Número 3, presentar tu perfil de la empresa por cada almacén general de depósito, por cada sucursal o establecimiento que cuente con la autorización para prestar estos servicios. ¿Qué es el perfil de la empresa? Acuérdate que es el formato que está ya diseñado por el SAT para todos estos actores de comercio exterior, en donde por medio de preguntas que antes se llenaban en papel y ahora, si no estoy equivocada, es por medio de BUSEM, también para los almacenes generales de depósito. Ahí la autoridad va sondeando y comprobando que efectivamente cuentes con la infraestructura necesaria para prestar estos servicios de almacenamiento, blindando a toda la cadena de suministro, y que cuentes con los procesos que garanticen la metodología y la transparencia y las políticas de acción, de prevención, de control y de corrección para prestar estos servicios con la mayor seguridad. Gracias, licenciada Bárbara. Licenciada Mayra, su turno, por favor. Gracias, Iván. Como mencionaba Bárbara, pues sí hay puntos buenos y hay otros no tan buenos dentro de las reglas. Y a mi parecer, en la regla 151, que se refiere a los cambios en la manifestación de valor, pues hubo varios cambios que pues no son tan convenientes para las empresas certificadas en IVA e IEPS. Como tal, ahora sí la regla en específico prevé que la manifestación de valor se va a elaborar a través de BUSEM, y ahora también va a contar con un número de identificación como lo tiene el COBE o como lo tiene el e-document, a fin de que esta manifestación de valor se declare dentro del pedimento. Entonces, todavía no es claro en ley si esta declaración del número de identificación va a ser también una causal de infracción, pero pues al menos ahora ya se tiene ya se va a entrar, ya entró en vigor esta obligación. Y otro de los puntos
referente a la manifestación de valor para las empresas certificadas en IVA e IEPS es que se elimina por completo el beneficio que tenían de no transmitirla y de no presentarla a la gente aduanera. Entonces, pues mucho ojo para las empresas certificadas en estos rubros, en el rubro A, AA, AAA, porque ahora su agente aduanal deberá considerarlo y obviamente ustedes, bueno, la empresa como tal también dentro de su operación. Aunque el beneficio de no presentarla aún permanece para las empresas certificadas como socio comercial, certificado para las empresas certificadas en OEA y para las empresas de la industria automotriz terminal y de manufactura de vehículos de autotransporte de carga. Pero sí, mucho ojo las empresas que sean certificadas en IVA e IEPS. Si habían descartado el estudio de este nuevo formato, pues hay que retomarlo porque van a tener que presentar la manifestación. Por mientras, tanto no se habilite BUSEM, sigue rigiendo el formato anterior, pero estaremos atentos. De hecho, hay un webinar en 15 días con Club de Carga que habla de pura manifestación de valor. Gracias a ambas. Licenciada Carla, su aportación, por favor. Bueno, pues puras malas noticias para las empresas certificadas en IVA y IEPS. Primeramente, en la regla 4321, recordemos que esta regla nos habla del procedimiento que deberán de seguir las empresas IMEX para las importaciones temporales y que estas empresas IMEX hagan transferencias virtuales entre ellas. Esta regla es bastante larga, pero en la fracción 1, en su inciso C, menciona la temporalidad de los 6 meses, como la mayoría ya a lo mejor ya tiene conocimiento. La temporalidad de los 6 meses que se tienen para que las mercancías que hayan sido importadas en régimen temporal y que hayan sido transferidas por medio de operaciones virtuales a otras empresas IMEX, tienen 6 meses para ya sea retornarlas al extranjero o bien importarlas definitivamente. Sin embargo, en el numeral 1 de este inciso C, anteriormente consideraba a las empresas certificadas en la modalidad IVA e IEPS y las empresas certificadas en OEA como que no deberían de cumplir con ese plazo establecido, ya que estas empresas tenían hasta como máximo 36 meses para importar o retornar estas mercancías. Sin embargo, para la versión 2020, la redacción de esta regla saca a las empresas certificadas IVA y IEPS y deja únicamente a las empresas OEA. Este cambio también viene a hacerse adición a la regla 733, que habla sobre los beneficios que tienen las empresas que tengan la certificación en OEA. Se adiciona como la fracción 25, en la cual menciona que las importaciones temporales hechas por empresas IMEX pues tendrán el plazo máximo de 36 meses para retornarlas o importarlas definitivamente. Bueno, realmente esta es una de las modificaciones que nos hace ver si ahora a la modalidad OEA recae todos los beneficios que actualmente tenían las empresas IVA y IEPS y que precisamente deja a un lado como beneficios ya una vez depurados a las empresas con certificadas en IVA y IEPS, ¿no? Gracias, licenciada Carla. Iván, ¿me permites? Nada más rápido. Precisando, creemos que esto pues sí impacta en la operatividad de este tipo de empresas porque para los que no nos sigan o para los que sí nos sigan, la transmisión virtual entre este tipo de empresas es la posibilidad de que una IMEX le transmita a otra IMEX o a una empresa certificada mercancías por pedimento sin necesidad de que esa mercancía pise la aduana o salga del país. Por supuesto que es un ahorro tremendo en
gastos logísticos, pero también administrativos. Entonces, ahora, al eliminar esta posibilidad, pues sí creemos que va a representar un impacto directo. Gracias. Gracias por sus aportaciones. Licenciada Tania, ¿tiene algo que decirnos? Sí, claro, Iván. De hecho, si bien esto no es parte de las reglas, e impacta un poco también en lo que es las empresas certificadas, puesto que el 24 de julio del 2020 se publicó la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, en la cual se eliminó la regla 2.3.5. Anteriormente, esta regla establecía todos los requisitos y tiempos para la devolución de IVA y EPS para empresas certificadas en el rubro A, AA y AAA. Por lo que al eliminar esta regla, pues ya no, estas empresas certificadas ya no podrán realizar la devolución del IVA y EPS a la que se les tenía permitido. Y pues, sin embargo, pues no todo está perdido. Digo, las empresas que ya hayan obtenido pues su autorización o su certificación o su renovación en los transitorios, específicamente en el artículo 4, se establece que las empresas que ya hayan contado con esa autorización o con su renovación podrán seguir solicitando la devolución de su IVA y EPS hasta en tanto se encuentre vigente su autorización. Una vez terminando su vigencia, ya no podrían realizarlo. Yo creo, Tania, que vamos a decir lo mismo, pero de diferente forma. Sí pueden solicitar su IVA. Lo que pasa es que ya les va a aplicar el plazo de ley normalito, el de los 40 días del Código Fiscal, y ya no van a tener el beneficio de recibirlo en los plazos de 20, 15 y 10 días que establecía la regla para las empresas certificadas modalidad AA y AAA. O sea, ese fue como que el cambio, ¿no? Sí. Muchas gracias por sus aportaciones. Por último, para concluir todos estos temas, licenciada Carla, por favor. Bueno, pues, ¿qué más que comentar que la regla 737 se elimina? Esta regla anteriormente se refería a los beneficios que las empresas certificadas tenían por tener ambas modalidades, tanto IVA e IEPS en rubro AA y AAA, como OEA en cualquiera de sus rubros. Anteriormente, su redacción mencionaba 4 beneficios para estas empresas que contaran con estas dos modalidades. Sin embargo, voy a resaltar o voy a mencionar 2 beneficios que considero relevantes. El primero se basa en las causales de suspensión de padrón, ya sea en el padrón de importadores, en el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectoriales. Ustedes, como actores en el medio, saben que la suspensión de un padrón separa todas las operaciones y pues esto también era el caso de suspensión en el registro en el esquema de certificación. Sin embargo, esta regla mencionaba que en caso de que la autoridad detectara alguna posible causal de suspensión de padrón por parte de la empresa certificada que obtuviera estas dos modalidades, el registro en el esquema de certificación de empresas le seguía perteneciendo, es decir, no se le daba de baja, simplemente por contar con estas dos certificaciones. Entonces, la autoridad podría seguir su curso y sin causar la baja en el registro de la certificación. Ahora, en cuanto a la autoridad levantara algún procedimiento, por ejemplo, un PAMA, a lo mejor para los que no están muy relacionados, pues cuando te levantan un PAMA, normalmente tú tienes 10 días hábiles para dar respuesta. Y a este proceso se le llama un escrito en el que tú te puedas defender de pruebas y alegatos. Sin embargo, pues esta regla también mencionaba que se le ampliaba el plazo de respuesta en el escrito de pruebas de alegatos, ya no teniendo los 10 días hábiles que te ofrece la ley,
sino 20 días hábiles para que tú pudieras dar respuesta. Otro de los beneficios que tenía era que en cuanto al reconocimiento aduanero de las mercancías, la autoridad de detectar a la empresa certificada en estas dos modalidades alguna irregularidad en sus importaciones temporales, la empresa certificada podía optar por decirle a la autoridad, por favor, no me lleves a cabo el embargo precautorio de las mercancías, sino más bien opta por irte a aplicarme el procedimiento administrativo de contribuciones omitidas, que es el PACO, que normalmente se identifica. Y en ese momento la autoridad emitió una resolución directamente y ya una vez cumpliendo con las contribuciones omitidas, ya no había ninguna sanción para la empresa certificada que hubiera cometido la infracción. Gracias, licenciada Carla. Creo que con esto hemos concluido todos los temas que abordaríamos a través de este webinar. No sé si alguna de nuestras panelistas desea agregar algo más antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas. Yo, Iván, hubieron algunos otros beneficios que también se eliminaron. Los menciono muy brevemente. Por ejemplo, cuando tú obtenías tu certificación en IVA y EPS, obtenías al mismo tiempo la inscripción inmediata en el padrón de importadores de sectores específicos, calzado, textil, siderúrgico. Esa posibilidad ya se borró. Y también para el caso de las empresas AA, tenían la posibilidad de rectificar pedimentos, incluidos los que requieren de autorización de la autoridad, que están en la regla 611, de la que habló Tania hace ratito, sin necesidad de tener esa autorización. Esa posibilidad ya también se eliminó. Por último, en el caso de estas empresas, podía existir la posibilidad de recibir una carta de invitación de la autoridad para autocorregirse. Es decir, detecto una incidencia y en lugar de iniciarte mis facultades de comprobación, te mando nada más una cartita amigable en donde te invito a la autocorrección sin que haya procedimiento de por medio. Esta posibilidad también se elimina. Complementando nada más lo que dijo Carla ahorita respecto a la regla 133, efectivamente, estas empresas certificadas podían continuar operando sus padrones durante todo el tiempo que el procedimiento administrativo durara hasta obtener una resolución de autoridad. Ahora te bajan el switch, por así decirlo. Ya eres como el resto de los mortales que no están certificados, te bajan el switch mientras estés en procedimiento. Gracias, licenciada Bárbara. Muchas gracias a todas nuestras panelistas. Tenemos por ahora 2 preguntas. Voy a empezar con una de ellas en el orden que fueron recibidas. Luis Medina nos pregunta, entonces, ¿qué tengo que pedir permiso para rectificar una fracción arancelaria? ¿Tania? Sí, sí, Luis, ahora vas a tener que contar con un oficio de autorización por parte de la autoridad para poder hacer esa rectificación de pedimento, ya que como lo habíamos comentado anteriormente, en la versión 2019 era factible efectuar el cambio de fracción arancelaria sin requerir autorización, siempre y cuando contaras con un documento que haya emitido la autoridad en el cual se estableciera la correcta fracción arancelaria. Ahora esto ya no es posible, se elimina pues esa exención y vas a tener que, aunque cuentes con una resolución que te diga cuál es la correcta fracción arancelaria, vas a tener que solicitar autorización para poder rectificar tu pedimento. O con el acta de inicio también bastaba, ¿no? Sí. Es decir, la aduana de Veracruz vio que importé calcetines en una fracción y entonces determinó que otra era más adecuada. Apenas vamos a seguir el procedimiento, pero yo decido rectificar tomando como base su acta de inicio o su acta de hechos. Entonces, con eso podía yo eficientar mi proceso y luego rectificar. Ahora voy a tener que pedirle autorización a esa misma aduana de Veracruz para que por favor me deje rectificar. Gracias a ambas. Nos pregunta Raquel Briceño García.
¿Estas modificaciones serán para las empresas certificadas o en general? Ok, gracias Raquel. Bueno, las modificaciones a reglas generales de comercio 2020 nos aplican a todos los actores de comercio exterior. Dividimos nuestro webinar en 3 rubros: las modificaciones generales, las modificaciones que afectan a la agencia aduanal, para hacerlo más concreto, y las modificaciones que afectan a las empresas certificadas en IVA y IEPS. Las últimas, el último bloque del que hablamos en el webinar afecta a las IVA y IEPS. El resto aplican a todos los actores de comercio exterior. Gracias, licenciada Bárbara. Tenemos una pregunta más que nos acaba de llegar por parte de Brenda. Dice, ¿es conveniente a las empresas seguir certificadas en modalidad IVA e IEPS, ya que eliminaron muchos de los beneficios? Sí se eliminaron muchos, Brenda, pero como decíamos al principio de esta sesión, tienes que conocer bien las bondades de tus programas de fomento y de tus certificaciones para poder aterrizarlas a tu operación. Definitivamente tendríamos que adentrarnos un poquito más en tu quehacer diario para decirte, no, es que esto te sigue conviniendo muchísimo, consérvala, o de decirte, mira, te conviene mejor tal vez un OEA o tal vez con un mero programa de fomento neutralizas tus necesidades, ¿no? Vamos a tener un webinar específico de los beneficios que quedan tanto en OEA como en IVA y IEPS para que podamos abundar en esto. Pero pues ahorita tal vez Carla te puede decir unos 2 o 3 beneficios que le vengan a la mente rápido de los que sí se conservan, a reserva de ampliar tu consulta si quieres en privado. Gracias, licenciada Bárbara. Por último, una pregunta de parte de... Un segundo. Bueno, Brenda, parte de los beneficios que aún le quedan a las empresas certificadas en IVA y IEPS, pues una de ellas es el despacho conjunto entre otras empresas, es decir, de la propia empresa IMEX con otras empresas IMEX o que sean de la industria de automotriz o que sean del terminal de vehículos. Y otro beneficio es que en importaciones temporales la empresa IMEX le pueda brindar a otras empresas IMEX la importación definitiva o de las mercancías que se hubieran transferido en régimen temporal. Como ya lo comentó Bárbara, pues tendremos un próximo webinar donde abundaremos sobre los beneficios que le quedan, haciendo una comparativa con los beneficios que ahora le confirieron a las empresas certificadas en OEA. Gracias, Carla. Por último, tenemos una pregunta de Mirka Mesa y dice, ¿se va a seguir agregando el identificador y número del oficio cuando se rectifique en este caso? ¿Y a cuál departamento se tiene que pedir la autorización? Ok, en temas de operación, pues todavía se va a seguir realizando pues esa modalidad de poner el identificador y el número de la resolución. Sin embargo, esta autorización se tiene que pedir a la CAJASE o en términos de la regla 611. Muchas gracias, Tania. Hasta ahora han sido todas las preguntas que por cuestión de tiempo podemos atender, pero si les surgen más dudas en el transcurso del día, con gusto podemos atenderlas a través de nuestro correo electrónico que se los he enviado por este chat. Agradeciendo a las panelistas sus preguntas, ¿desean agregar algo más? Sí, ya por último. Tenemos un comentario de Luis Medina, posiblemente yo no lo entendí bien. Dice, ya estamos con 6 meses desde su publicación. Pues, insisto, tal vez no la entendí bien, pero a reserva me gustaría precisar que la primera publicación es ¿de qué día, Iván? Corrígeme. La primera publicación es del 30 de junio del 2020. 30 de junio. Y luego hubo una primera modificación a esa publicación el 24 de julio. Entonces, no, en realidad estamos hablando de un mes y cachito de diferencia. Por último, pues agradecerles nuevamente a todos su tiempo
Agradecer a gran parte de nuestro equipo legal, que hoy estamos con casa llena. Muchas gracias, chicos, por todas sus participaciones. Me gustó mucho esta modalidad. Ojalá que a nuestros espectadores también. Y recordarles que tenemos muchos recursos gratuitos, tanto en blog, videos de YouTube, redes sociales y, bueno, estos webinars, pues para que nos sigan siguiendo y nos manden sus preguntas, nos conozcamos, podamos agendar alguna videoconferencia posiblemente para conocer un poco más de su operación y ver en qué nos podemos ayudar. Por mi parte sería todo. Bien, una vez más agradezco mucho a nuestras panelistas y a todos los que se unieron a este webinar el día de hoy. Y así como tuvimos este webinar gratuito, para todos ustedes estamos programando muchísimos más temas en comercio exterior. A todos los que nos ven, si les gustaría que toquemos algún tema en especial, por favor háganoslo saber a través de sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Les pido que por favor estén al pendiente para más contenido. Este webinar será publicado a través de nuestro canal de YouTube. Si necesitan la presentación, con gusto se las hacemos llegar mediante petición a través de su correo electrónico. Y pues es todo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Excelente día. Gracias a Hasta todos. luego. Estén muy bien.